Estamos en vivo. Ya, vamos. Muy bien. Pues buenas noches de nuevo, queridos cofrades del Círculo Lovecraftiano y Horror. Seguimos con las actividades del día de hoy. Esta noche tenemos como invitados a unas personas que han creado un colectivo dedicado a reflexionar sobre el cine y la literatura, del horror, de la ciencia ficción, de la fantasía, de todos estos géneros que a veces son considerados como los outcasts, ¿verdad? De los cánones de lo que es el cine serio, la literatura seria. Ellos son Samantha Alvarado y Daniela Naya López. Ellos se conocieron cuando estudiaban en la Universidad del Claustro de Sor Juana, se fueron por el área de letras, de creatividad literaria, y pues de ahí les nació el gusto por crear una plataforma para que más compañeros pudieran disfrutar de estos géneros. Han colaborado juntos en la revista Lee Más de las librerías Gandhi. Daniel tiene una publicación que se llama Celdas Literarias, y pues de hecho Samantha se fue también a hacer un posgrado en psicoanálisis. Ambos pues son grandes estudiantes de las letras y amantes de la literatura y del cine. El día de hoy nos traen una plática llamada Entre el cine y la literatura, el color que cayó del espacio. No tiene sonido. Perdón, tuvimos un pequeñito problema técnico, ahorita lo vamos a arreglar en un segundo. Como les decía, bueno, lo que estamos viendo es... ¿Perdón? Ok, discúlpenme, tuvimos un pequeño problema técnico. Lo que les estábamos mostrando es esta película, El color que cayó del espacio, basada en uno de los relatos más famosos de Howard Philip Lovecraft. Muchos no creían que fuera a llegar al cine, muchos pensaban que iba a ser una basura, en realidad es muy buena. Yo creo que vamos a comenzar ya más colectivo invitado esta noche. Paso con ustedes. Sí. Hola, pues muchas gracias, Santiago. Gracias a todos. Gracias a la invitación, por la invitación a Maelstrom. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Daniel y yo somos los que fundamos Maelstrom hace ya casi un año. Y como mencionabas, es un espacio dedicado a reflexionar, a analizar y a ver que nosotros mostremos el amor y el valor que creemos que tiene pues estos géneros que mucho tiempo en la historia han sido menospreciados de cierto modo, ¿no? Entonces el horror, la ciencia ficción, la fantasía, el género maravilloso, todos estos, pues eso es lo que estamos haciendo. Y pues tú, ¿cómo estás, Dani? Hola, hola amigos, bienvenidos todos, muchas gracias por la invitación. Pues sí, estamos muy felices de celebrar el cumple de Lovecraft y pues nada menos que con este colectivo, Círculo Lovecraftiano y Horror, que ya son pues unas leyendas en este tipo de eventos y en literatura de horror. Entonces es para nosotros un honor enorme. Y pues nada, para hoy les tenemos esta charla que está muy especializada, muy enfocada en un solo tema, que vamos a hablar del color que cayó del espacio y vamos a comparar un poco el texto y la película más reciente Sí, que sí. se ha hecho al respecto. Exacto, Daniel y yo comentábamos que de hecho habíamos seleccionado este tema porque, bueno, evidentemente hay muchísima gente que es fanática de Lovecraft, hay muchísima gente que lo lee desde hace muchos años, ¿no? O sea, es todo un culto por un solo escritor que evidentemente es maravilloso y que evidentemente también sigue siendo increíblemente actual. Sin embargo, Daniel y yo tratamos de enfocarnos solamente a un texto y una película para que pudiéramos tratar de resolver o tratar de dialogar algunas cuestiones en esta plática, que es como por qué sigue siendo tan relevante lo que nos dice Lovecraft, ¿no? O sea, por qué 130 años después de que naciera sigue siendo tan relevante no solo leerlo, sino también adaptarlo a otros formatos, en este caso cine, con esta película que es del 2019, que como mencionaba Santiago, de hecho creemos que es una gran película, es una gran adaptación. Todos aquí sabemos lo difícil que es adaptar a cine un texto de Lovecraft y creo que
Richard Stanley en esta ocasión lo hace increíble. Entonces, por eso queríamos hablar sobre este tema en específico. Exacto. Entonces, pues vamos a dar primero un breve resumen tanto del texto como de la película, nada más para poner en contexto por si hay por ahí alguien que no haya tenido la oportunidad de leerlo todavía, y si sí, pues para refrescar un poquito, para poner en contexto cuándo fue escrito y qué sucedía en ese entonces. Ah, mira, perdona, Dani, nos están avisando Sí. que ya se puede poner el tráiler. Sí, Creo que vamos estaría bueno a porque ver. hay muchas personas que tal vez todavía no ven la película, entonces para que vean un Sí, poco de lo que para estamos entrar. hablando. Look at this. All those years in the big city, we finally got out. We're living the dream. Maybe it is a dream. And then everything just blew up. Big flash, like a pink light. Or actually, I don't even know what color it was. It wasn't like any color I'd ever seen before. Looks like a meteorite. It's radioactive? I mean, it's from space, right? Meteorites are generally no more dangerous than ordinary rocks. How can something that big just disappear? Did you plant those? No. Ward, you come here for a sec. Oh, God. What are you doing? Shh. It's talking to me. Who's talking to you? A man in the well. It's in the static, it's in the moisture. It's in here, it's out there. What's out there is in here now. Everything's under control. Why are you so in denial? That thing from the meteorite changes everything around it. It's just a color. Do you believe me now? I don't know what I believe anymore. Everything's gonna be A-okay. Emoción. Estás con tu micrófono cerrado, Sam. Qué mal. Sí, Estás. nada, les estaba diciendo que les recomendamos muchísimo que vean esta película porque, pues, como podrán ver en el tráiler, es muy emocionante, se pone muy emocionante a partir de algún momento. Y pues en esta plática, lamentablemente por la naturaleza de las cosas que vamos a decir, habrá algo de spoilers para quien no haya visto, que pues básicamente será en la comparación entre el relato y la película en donde saldrán ese tipo de spoilers, pero trataremos de hacer la menor cantidad de spoilers posibles. Sí, exacto. Y que de cualquier forma, o sea, ver la película es en sí una experiencia. Sí. O sea, después de leer el texto, obviamente uno se queda con un montón de dudas, ¿no? De cómo diablos podrían esto ponerlo en imagen, ¿no? Porque obviamente, como ya lo hemos dicho, pues los textos de Lovecraft muchas veces dicen que es inexplicable. Entonces, en este caso, pues es un color, ¿no? Y en esta película eligieron un color muy particular que es hermoso visualmente. Entonces, bueno, ya llegaremos a ese punto, pero bueno, vamos entonces a dar la introducción, a un poquito el contexto de este cuento, una novela corta, podríamos decirlo así. Fue escrita en 1927. La historia, la narración se sitúa en la misma época, 1927. No, creo que es en los 80, ¿no? No. ¿A poco? No, sí, está situada en el 26, pero el meteorito cayó en 1882. Sí. Entonces, ahorita vamos a hacer las comparaciones porque sí hay un gran cambio, ¿no? Entre la película y el texto para hacer la narración más sencilla, ¿no? Más fluida en la peli. Pero bueno, en el texto sucede así. Lovecraft lo escribió en el 27 y la historia se está narrando en el 27. Y entonces, bueno,
el personaje principal es un ingeniero que va a Arkham, que es en donde se va a construir una presa. Entonces va a hacer un poco de investigación, pero pues se empieza a notar cosas extrañas, ¿no? Y un viejo que vive ahí que se llama Amy Pierce es el que presenció propiamente todo lo que pasó, todo lo que nos va a contar la historia. Y nos cuenta que pues cae una roca, cae un meteorito en 1882. Y bueno, a raíz de la caída de este meteorito empiezan a suceder un montón de variaciones, ¿no? De cosas extrañas en este pueblo, sobre todo con la familia de los Gardner. El meteorito cayó a un lado del pozo de los Gardner. Y bueno, aquí quiero hacer un paréntesis porque hay una cuestión importante que es distinta con la película, que es en la cuestión de los nombres. Encontré que, bueno, en el cuento, el padre de familia de los Gardner se llama Nahum. Y nosotros, bueno, sabemos que Lovecraft era ateo, pero Nahum es un nombre bíblico. Nahum bueno, escribió uno de los libros del Antiguo Testamento, de acuerdo con la tradición judeocristiana. Entonces no es gratuito que le haya puesto este nombre. En la película le cambian de nombre, ¿no? Se llama Nathan. Nathan. Sí, Nathan también Gardner. como supongo que para que sea más fácil de recordar en la película, Sí, es un que nombre mucho Nahum, más ¿no? sencillo. Sí. Pero bueno, salta, o sea, cuando uno lee el texto, ¿no? Salta Nahum. Sí. Dices, ¿por qué le puso ese nombre? Pero bueno, hay una referencia que podemos ahondar ahí después. Sí. Sí, Eh, como menciona Dani, The Color Out of Space sale, de hecho, publicado en la revista Pulp de Amazing Stories, volumen 2, del número 6, que obviamente todos los que siguen a Lovecraft y en su momento a los que eran parte del círculo de Lovecraft, pues sabrán que es un pulp que fue en su momento muy importante, ¿no? Una revista en donde muchas personas publicaron relatos y dentro de ellos estaba The Color Out of Space, que como menciona Dani es pues más un relato sobre, que eso llama mucho la atención, ¿no? Sobre es que ni siquiera es un ser, o sea, más bien esa es la cuestión del una relato, ¿no? O sea, entidad. no es un ser, no es un extraterrestre, no es un algo, que lo más cercano a lo que se podría describir es a un color, pero ni siquiera las personas que lo vieron en el relato pueden verificar que es un color, pero es lo más cercano posible, ¿no? Pero sí es Exacto. como un meteorito que cae del espacio exterior y que de repente empieza a tomar posesión no solamente de la tierra, de los frutos, de los sembradíos, del agua, sino también de la mente y del cuerpo de las personas, de los Gardner, que son los que vivían cerca de donde cae ese meteorito. Ajá, exacto. Y bueno, ya nada más para terminar este breve resumen del texto, la familia de los Gardner está compuesta por Nahum, que es el papá, la señora Gardner, y en el texto tienen 3 hijos varones, que es Tadeus, Merwin y Zenas. Entonces, bueno, ya vamos a vamos a ir viendo qué les pasa a cada uno de ellos, pero bueno, menciono esto porque hay diferencias con la peli. En el texto son 3 varones, el señor Gardner y la señora Gardner. Y el amigo, digamos, de la familia, que es Amy Pierce, que es a partir del cual nosotros vamos a conocer todo lo que pasó en el texto. Y bueno, si quieres platicarnos ahora, Sam, un poquito de lo que es la peli, el contexto. Claro, bueno, esta peli sale en 2019, está hecha por Richard Stanley, que muchos sabemos que Richard Stanley tenía como 20 y tantos años de no dirigir propiamente un largometraje después de que lo despidieran para que estaba haciendo la película de la isla del Doctor Mora. Entonces, después de esa película, se pasó muchísimo tiempo, pero lo buscan, él hace una adaptación, él es una persona que es increíblemente fanática de Lovecraft, él contaba que desde niño su mamá para dormir le contaba cuentos de Lovecraft, entonces, qué curioso, ¿no? Así como, si quiero que mi hijo no duerma, pues le cuento cuentos de Lovecraft, ¿no? Pero bueno, entonces también es muy hermoso porque es como un tipo de homenaje a su madre, que de hecho su madre sufrió muchos años de cáncer, muere de cáncer, y podemos ver eso está plasmado en la película, en el personaje de la madre de familia, ¿no? Entonces, por ahí lo que se va viendo y lo que creo que es increíblemente hermoso de esta película es que Richard Stanley se nota como su imprenta en la película. O sea, es una película de director de alguien que no solamente se ve que tenía muchísimas ganas de hacerla, sino que además es increíblemente conocedor de Lovecraft, ¿no? Entonces, la película básicamente sí tiene muchas diferencias con el relato, sin embargo, creo que a pesar de todo logra tener un tono muy fiel y muy cercano al relato. Ese no está
ambientado en 1927. La película es actual, es contemporánea. Es una familia que de hecho no son granjeros, digamos, sino que más bien son personas de ciudad que se mudan a la granja como para tratar de tener otro tipo de vida. Ahí mismo cae el meteorito y empiezan a pasar igual cosas muy extrañas. Otra cosa que es muy importante resaltar de las diferencias es que en el cuento, la persona que es la que Amy, la que en su momento ve todo el suceso del meteorito y todas las cosas que empiezan a pasar, es diferente a la voz del narrador. En cambio, en la película, la persona que nos presenta la película, el que empieza a narrar la película, es el mismo que vive todos los acontecimientos que evidentemente son traumáticos y que como casi cualquier relato en el mundo de Lovecraft, pues son de un horror inexplicable, inabarcable para el entendimiento humano. Entonces, eso es muy importante porque este personaje lo fusiona Richard Stanley para que se haga uno solo. Y es muy interesante porque ahí también hay un guiño muy padre, creo yo. Este personaje se llama Ward Phillips, pues evidentemente Howard Phillips, ¿no? Entonces, pero es un personaje negro y la película empieza exactamente como el relato, con unas líneas, que está hablando sobre pues los bosques del oeste de Arkham y lo que sea, que sabemos que Arkham es un sitio muy pues, icónico para los relatos de Lovecraft. Entonces la película empieza con eso y Ward, que en la película es el hidrólogo, que está investigando cómo está el agua para construir esta presa en Arkham, ¿no? Entonces Ward se encuentra con la hija de la familia de los Garner, que en la película no son 3 hijos como en el cuento que estaba diciendo Daniel, sino es una hija y 2 hijos. Entonces es muy curioso porque evidentemente también en alguna entrevista Richard Stanley estaba hablando como de este tipo de la cultura de cancelación y como de este tipo de problemática que hay en la actualidad sobre tal vez las ideas que tenía Lovecraft, ¿no? Como que si es misógino, que si era racista, ¿no? Que si era tal cual. Entonces creo que Richard Stanley decía en esta entrevista que había que él quería dialogar con esta parte de lo que odiamos, tal vez, de los relatos que amamos o de los autores que amamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ver eso desde la época contemporánea o cómo se puede seguir, evidentemente, honrando los relatos y lo que nos encanta de Lovecraft sin tener que necesariamente caer en esta cultura de cancelación de, pues entonces, no se lee y punto, ¿no? Y ya está mal y se desecha la obra. Entonces, eso es un poco el contexto de la película y si quieres, Dani, pues ya nos vamos tendidos a nuestras reflexiones sobre ambas arranquémonos obras. Ya, ahora sí, con la comparación. Pues si quieres, vámonos cronológicamente, así como va la peli. En un inicio, lo primero que se nos muestra, pues es a la chica, a la hija de los Garner, ¿no? A Lavinia, si no me equivoco, que está haciendo un ritual junto al lago y en ese ritual menciona que su mamá tiene cáncer y que quiere que esos poderes mágicos la alivien del cáncer. Y en eso, bueno, ya se acerca el personaje de Ward, ¿cómo se llama? Ward. Sí. Que pues va llegando él al pueblo, ¿no? Eso pues, sucede distinto en la narración, en el texto, que él llega al pueblo y con el que se encuentra es con Amy, ¿no? Entonces, bueno, ya desde este punto es curioso porque, no sé, ya habíamos dicho en otra ocasión que los relatos de Lovecraft siempre partían del escepticismo, ¿no? O de una visión científica de los hechos, ajá. Sí. Y pues que sí, que al ser ciencia ficción tiene que apegarse, ¿no? A la cuestión científica, pero en este caso el director de la película decide introducir este elemento, ¿no? Fantástico, si podríamos llamarlo así, Sí. Para abrir todavía más las posibilidades. Y en este caso, bueno, pues es una adolescente que está practicando un ritual, ¿no? Entonces, ya de por sí te llama la atención eso. Dices, ¿qué implicaciones podría tener este ritual que está haciendo la chica con lo que los que ya habían leído el texto sucede, ¿no? Porque sabemos que no tiene nada que ver con brujería, si pudiéramos llamarlo así. Entonces, bueno, primera diferencia que encontramos, ¿no? Posteriormente, pues vemos que en la peli es una familia actual. Sí son granjeros, ¿no? A lo mejor no son de campo porque tienen, pues, automóvil, ¿no? Están... Y venían de la ciudad, ¿no? Tal vez cerca de la ciudad, sí. Mencionan que de hecho vienen de la ciudad, lo cual me parece que también es ahí un guiño de Richard Stanley por ahondar
en esta, lo que tú mencionabas, ¿no? Como el escepticismo del choque, como que puede haber el enfrentamiento siempre entre lo maravilloso, ¿no? Y la civilización, o lo racional, más bien, más que la civilización, como lo Exacto. racional y lo irracional, como el pensamiento lógico y el pensamiento mágico, ¿no? Entonces, creo que ese es un acierto de la película que podrán, yo creo que ustedes disfrutar mucho porque evidentemente al principio, o sea, algunos de los personajes son completamente escépticos a los cambios que están pasando, ¿no? A diferencia de Lavinia, que es el personaje que precisamente se nos menciona que cree en la brujería, que de hecho al principio está haciendo un ritual, entonces que probablemente tiene un poco más de sensibilidad para este tipo de pensamiento y es la primera que se da cuenta que cuando cae el meteorito algo está cambiando, ¿no? Y algo está mal y algo está diferente en esa granja. Y de hecho los familiares están empezando a comportar diferente. También hay una cuestión del tiempo que se va estirando, que es increíble en la película, ¿no? Cosa que la percepción del tiempo de los personajes va cambiando. Entonces, sí, ese es un elemento muy interesante, como se acentúa en la película la diferencia, que creo que también es algo muy propio de Lovecraft, ¿no? Como esta brecha que hay entre lo que no es cognoscible para el entendimiento humano y que aparte de que no es cognoscible, o sea que es imposible abarcar para la mente humana, además de eso, no creemos en ello, ¿no? O sea, hay un enfrentamiento de los personajes de no, no es cierto, o sea, no, no, nada de esto puede pasar, ¿no? Entonces, Exacto, uh-huh. exacto, exacto. Ay, bueno, hay dos temas que quiero tocar aquí. El primero es esto del tiempo, porque en el texto es como muy puntual en ir marcando los meses en los que sucede todo este acontecimiento del meteorito, digamos, de Uh-huh. entre que cae y que destruye a la familia, ¿no? Eh, Caí, por ejemplo, en junio del 82 y un año después, al siguiente junio, es cuando ya la señora Gardner está completamente loca y ya se mueve en cuatro patas. Entonces sucede así exactamente un año. Y bueno, en la peli vemos que la señora Gardner hace home office. Eso me llamó Ah, muchísimo sí. la atención. Está cursando por su enfermedad, pero se conecta, ¿no? Hay internet, tiene su computadora, está trabajando Parece que trabaja y en algo de la bolsa, ¿no? sí, Algo. sí, Uh-huh. según entiendo es corredora de bolsa. Sí, No, sí, según yo sí, no se dice de manera explícita, pero se ven los números. sí. Entonces sí, podríamos decir que es corredora de bolsa. Y el señor Gardner intenta armar como eso, viniendo de la ciudad, armar él su granja, ¿no? Y aquí pues vamos a mencionar lo de las alpacas. Oh, Que el señor Gardner, en lugar de pues ordeñar vacas o tener ovejas o así, tiene alpacas. Y menciona por ahí civilizaciones mayas en la película, uh-huh. que también es un rasgo muy, muy, muy curioso, ¿no? Muy interesante. Sí. Entonces le menciona por ahí al hijo que la alpaca es el animal del futuro, que Ese es es lo un que él cree. toque súper bueno. Bueno, a mí me encantó en Sí, la película. Si la ven o si ya la vieron, verán que por ahí, en vez de ser una granja normal y que, como dices, estén ordeñando vacas, de repente al señor Garner, que por cierto es Nicolas Cage, que es un. O sea, Nicolas Cage o lo amas o lo odias, ¿no? Pero yo a sí. mí en esta película y en otras me parece grandioso. Tiene un papel así contenido en esta, pero sí se va volviendo loco, ¿no? Entonces, como estos Sí, la tipos locura le de. va bien en esta peli. Sí, claro, ¿no? Y de hecho en la locura le va bien a Nicolas Cage en general, Sí, ¿no? O sea, todo mal y y todo el bien con alcoholismo él. Y el también. alcoholismo. También está horrible, porque también fíjate que cuando estaba leyendo esta entrevista de Richard Stanley, la que estaba mencionando en donde decía que su mamá había tenido cáncer, Ujú. también mencionaba que había tomado en cuenta un poco este elemento del alcoholismo y lo que representaba en la vida de Nicolas Cage, ¿no? Entonces, de cierta manera se podía pensar que para el director y para el actor esta película había sido como una cuestión de tratar de relacionarse de otro modo o de rendirle homenaje de otro modo a su pasado, que pues, evidentemente es un pasado complicado para ambos. Pero Sí, bueno, el punto es que de repente Nicolas Cage, o sea, en la película es el señor Garner, se le ocurre comprar alpacas y eso, menciona que las alpacas son el animal del futuro, lo cual es muy interesante, no sé por qué se le ocurrió a Richard Stanley, eso está súper random, pero hace que sea muy divertido, sobre todo hay unos momentos muy divertidos en la película también que valen mucho la pena. sí, 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 es una peli muy íntima, por esto que mencionas, ¿no? La Mm. vivencia, pues, que tuvo el director con su madre, la relación de Nicolas Cage con también el alcoholismo y demás, se vuelve una peli muy, muy íntima y más por todos estos elementos que están como guiños dentro del filme.
Por ejemplo, la chica tiene el libro del Necronomicon ahí entre sus cosas, en su habitación, y hay otro libro que está leyendo Ward, ¿no? Cuando está investigando una parte del meteorito que cayó. Sí, sí. ¿Me recuerdas cuál es el título del libro? Claro, sí, mira, esto es muy importante porque creo que para los que sean increíblemente fans de Lovecraft, o sea, casi todos los que Van a estén allí, encontrar guiños van a así encontrar muchísimos chulísimos. guiños a lo largo de la película que nos muestran precisamente lo fanático que es Richard Stanley, ¿no? Como decía Daniel, en algún momento sale el Necronomicon que lo tiene Lavinia, la hija de los Gardner, en Ward, cuando está en el bosque como investigando algunas cosas, se ve en una toma que está leyendo The Willows de Algernon Blackwood, que sabemos que también era un escritor cercano a de todo lo que escribió Lovecraft, y así se pueden ver muchísimos guiños. Hay una escena que me encanta, que está sentado Nicolas Cage en la televisión y están dando las noticias y se ve que están dando la sección del clima. Entonces, que ya saben que sale como la nubecita y la temperatura a la que va a estar, ¿no? Y dicen la temperatura a la que va a estar, por ejemplo, Innsmouth, o la temperatura que va a tener el otro día Dunwich, Dunwich. ¿no? Ajá, Sí. entonces son muchísimos guiños. Por ejemplo, Ward, al principio de la película, sí, escena número 1, sale con una playera de la Universidad de Miskatonic. Miskatonic, ¿no? Que sabemos que también la Universidad de Miskatonic es una cosa muy importante, es una locación muy importante en la obra de Lovecraft. Entonces lo van a disfrutar muchísimo. Nosotros es la segunda vez que vemos la película y evidentemente esta segunda vez encontramos muchos elementos que la primera vez no habíamos visto. Sí, muchos guiños que están ahí en la peli. Vámonos con las quejas, Sam, porque no todo tiene que ser rosa hoy. Yo voy a empezar con mi primera queja, que es meramente para crear debate, y aprovecho para decir que si alguien tiene comentarios, si nos quieren interrumpir con algún comentario o pregunta, si nos haces favor, Santiago, que alguien tenga por ahí, nos puedes interrumpir y nos pasan la pregunta. Yo el tema que quiero poner en debate es el personaje de Amy Pierce, porque en el texto, este personaje, que es el viejo y que es el amigo de la familia Gardner, es el que le cuenta toda la historia al personaje principal, al ingeniero, en el texto. Y aquí podemos ver cómo influye el meteorito en la mente de los personajes. Se dice que este viejo, Amy Pierce, está como medio loco. Pero, y ya, eso es lo primero que se nos menciona en el texto, pero vamos viendo cómo se vuelve loco a partir de esta situación y que incluso en el texto se le echa porras, digamos, por decir cómo pudo haber aguantado todo esto y aún así seguir medio cuerdo, porque todos los demás no, todos los demás literalmente se volvieron locos y sucumbieron, murieron o desaparecieron, pero este señor no. Entonces a mí se me hace un personaje muy poderoso, fundamental en el texto, pero que en la película no tiene tanto tiempo en pantalla, por decirlo así, porque sí tiene relevancia, pero no tanto tiempo en pantalla. En la película ya se muestra como una persona loca, por decirlo así, ¿no? Una persona alejada de la realidad, que está pues en su cabaña, aislado, viviendo la vida, ¿no? Con sus animales, no tiene más contacto con el mundo. Eh, pero o sea, ya se ve el personaje así antes de que haya caído este meteorito. Entonces es ahí como la cuestión que yo tengo de la importancia que tenía mostrar en el texto, que a raíz de la caída del meteorito se van volviendo locos los personajes. Y en la película este personaje de Amy Pierce no se involucra tanto con lo que sucede con los Garner. Está ahí, digamos que está abierto a entender todo lo que está pasando y ya, no se involucra más. Es el personaje del ingeniero hidrólogo el que va a ver a Amy Pierce en la peli y, y le hace algunas preguntas y ya. Entonces, pues tú dime, Sam, ¿qué piensas de esto? ¿Crees que sí tiene una relevancia fuerte en la película o que simplemente lo incluyó porque estaba en el texto? ¿Qué piensas? Sí, bueno, mira, aquí nos vamos a meter a lugares escabrosos porque mucha gente anda diciendo que esta es la mejor adaptación a cine de un relato de Lovecraft hasta este momento, ¿no? O sea, Ok. evidentemente se han hecho muchos intentos, nosotros hemos visto
todos aquí hemos visto bastantes películas que o están basadas o son realmente como adaptaciones fieles de ciertos textos de Lovecraft. Sin embargo, como dice Daniel, a pesar de que es toda una experiencia ver Color Out of Space, sí es, o sea, si ustedes son fanáticos de este relato en específico, evidentemente encontrarán como diferencias fundamentales, diferencias muy grandes. Por ejemplo, la que mencionas, que es el recorte o la manera en la que le da Richard Stanley otro tratamiento a los personajes. Yo en este sentido creo que hizo muy bien porque evidentemente el lenguaje narrativo de la literatura y el lenguaje cinematográfico son cosas completamente distintas, ¿no? Entonces ya me estoy acá colgando la medalla de que casi casi yo hice la película. Más bien el director tenía como este reto, no solamente, o sea, si ya de por sí era un reto que Lovecraft escribiera, ¿no? O sea, pongamos a pensarnos un segundo en esta cuestión, ¿no? Si a nosotros nos preguntaran o nos dijeran como, en este momento tienes que escribir cómo sería un ente extraterrestre, alejado lo más posible de cualquier visión antropomórfica, ¿no? Porque es muy fácil, ¿no? Es muy fácil pensarlo con las figuras, con los colores, con las formas, con las cualidades humanas que precisamente ya conocemos, ¿no? O sea, también ahí entra el debate, creo, muy interesante más bien de exactamente lo cognoscible por la mente humana. Es como si yo ahorita cualquiera de nosotros nos preguntara como, dime un color, así, descríbeme un color que no exista, que no esté en el rango de colores conocidos hasta ahora, ¿no? No se puede, ¿no? Tenemos unas limitaciones como especie de hasta dónde llega el conocimiento o la mente humana, ¿no? Entonces, para empezar, creo que estaba ese reto que ahorita regreso a tu pregunta del personaje. Creo que estaba el reto para empezar para Lovecraft de decir cómo describiría algo que cayó del cielo, ¿no? ¿Cómo describes un ente extraterrestre que aparte va a llegar a la Tierra y evidentemente va a destruir todo a su alrededor, pero aparte de una manera increíblemente poética y en la película increíblemente bella y estética, ¿no? O sea, visualmente es increíble en la película. Entonces, lo más cercano y lo que se le ocurre a Lovecraft, y eso me parece precioso, es en ese momento, como por ejemplo por el 1919, se publicaron ciertos libros como Modern Science and Materialism, que habla sobre cómo hay algunos tipos de colores que quedan fuera del espectro visible. Entonces, como estos colores simplemente son, o sea, que como quedan fuera de de este espectro, simplemente podemos imaginarlos o incluso ni siquiera son reconocibles para el ser humano, ¿no? Simplemente se vislumbran a través de, por ejemplo, la mezcla de otros colores. Entonces, creo que lo relevante aquí es poner el debate sobre de qué manera Lovecraft en ese momento pudo plasmar algo que evidentemente tenía que ser fuera de todo lo cognoscible humanamente, y en segundo, cómo lo haces una película, ¿no? Y en tercera, cómo haces que esa película tenga coherencia, que sea una experiencia, ¿no? Que tenga un desarrollo mucho más interesante pues cayó algo del cielo y simplemente todo el mundo empezó a enloquecer y a morir, como en cualquier tipo de relato de Lovecraft. Entonces creo que la cuestión es, para mí, el tratamiento que le da Richard Stanley a los personajes y a esta selección, porque es importante, evidentemente en el cuento no se dice que sea un color en específico, ¿no? Se dice, cayó un meteorito y de repente ese meteorito se va desprendiendo como una sustancia, pero tampoco es algo líquido, pero tampoco es algo sólido, no es un cuerpo, ¿no? No es una criatura, no es un ser, no es un espectro, no es un fantasma, no es nada. Lo más cercano que nosotros podemos creer que es un color. Exacto. Pero evidentemente en el cuento no se dice qué color es, porque pues, no es un color que exista, ¿no? Entonces, este tipo de sensibilidad que tuvo Richard Stanley para decir, por ejemplo, ir volviendo a tu pregunta, Dani, no me sirve que haya dos personajes, uno que presenció toda la cuestión del meteorito y otro que lo narra, sino tenemos que ser un mismo personaje para que nosotros nos involucremos, ¿no? Para que la misma persona que experimentó el evento traumático, que es precisamente también a veces Lovecraft hacía esto, ¿no? Como el enfrentamiento a un horror abismal, ¿no? Completamente fuera de mi entendimiento, pero que simplemente me deja la sensación de estar frente a un real, así, a un abismo, ¿no? Así una nada que al mismo tiempo es
todo, que ni siquiera puedo decir qué es, pero que causa un tipo de horror ontológico, ¿no? O sea, que atraviesa al sujeto, o sea, que lo marca para siempre y que siempre vas a ver que hay algo allá afuera que simplemente no va a poder explicar, pero que sabe que es así como la semilla del mal. Entonces, este tratamiento de hacerlo un solo personaje, que la persona que sienta eso sea la persona que nos narra la película, o sea, ustedes podrán verlo cuando vean la película o si ya lo vieron, el final es muy conmovedor porque vemos a este personaje simplemente ya transformado, ¿no? Para siempre. O sea, nunca va a volver a ser la misma persona después de presenciar las cosas que presenció, porque evidentemente es alguien que estuvo en la granja, que vio el deterioro de la familia, que presenció al final, ¿no? Como la muerte, la locura y cómo simplemente este color que cayó del cielo arrasó con todo a su paso, ¿no? Pero aparte es un arrasó muy interesante, porque es un arrasó como se va expandiendo poco a poco, de manera silenciosa. No es como nosotros a veces creemos, ¿no? De otros tipos de referencias de películas o libros que de repente llegan los extraterrestres y son gigantes, ¿no? Y tienen 1000 patas y vienen en naves y de repente todo explota y todo es fuego. No, Y acá es poquito aquí, a poquito como sí, ¿no? bueno, ¿No iba a te decir parece como un eso virus, pero genial? no. Ajá, algo Un que se virus es muy va, rápido. algo que se mete a la tierra, ¿no? De repente va Sí, contaminando poco a poco, de repente el sí. agua ya se extraña, las Y por frutas. ejemplo, en el texto le pone número, dice que a razón de 1 pulgada por año. Entonces, como, o sea, tienes la certidumbre, ¿no? De cuánto va a avanzar esa muerte, esa locura en los alrededores, ¿no? Y hay una cuestión ahorita que me vino a la mente, que es el hecho de que esa maldad esté escondida o esté debajo de agua, ¿no? Porque en esta historia en particular, pues lo que quieren hacer es una presa, ¿no? Entonces, el personaje este del ingeniero al final está contento porque ese terror está ya por fin debajo del agua, ¿no? Escondido, dormido, lo que sea, que es lo mismo que pasa con Tulu, con el monstruo, que está durmiendo abajo del agua, Sí, ¿no? pero Esperando que como... sabes que va a regresar, ¿no? De cierta Exacto, manera. Y hay un guiño precioso en la película porque así ya terminó y tú dices, bueno, ya todo estuvo horrible, ¿no? Pobres de todos, pero al menos sí, este cuate sobrevivió y ya, lo que sea. Y de repente se ve ahí, les dejamos como una clave, o sea, una pista de que si nosotros creíamos que este mal ya se había ido, de cierta manera se había regresado al espacio exterior, que no es cierto, ¿no? Está ahí, simplemente como dices, Dani, está bien, está latente, ¿no? Está sí durmiendo y está en algún dormido. momento va a regresar. Sí, sí, porque sí, nunca lo mataron, nunca estuvo vivo, ¿no? Podríamos decirlo así. Claro, Existía y ya. sí. Y creo que en este sentido el debate, o bueno, más bien simplemente el análisis es muy rico y es muy interesante porque es más como, ¿qué nos dice? O sea, ¿por qué hacer una película del color que cayó del cielo en 2019, 2020, ¿no? Bueno, se hizo el año pasado, en algunos países todavía no se, por ejemplo, se acaba de estrenar hace apenas un par de semanas en España, en México evidentemente no se ha estrenado, no creo que se vaya a estrenar, la verdad, o sea, yo no creo que vaya a salir en Este año salas. al menos, ¿no? Sí, no, a El mí se que me hace sigue, súper raro. esperemos Podría que sí. ser, pero para mí sería súper raro. Yo creo que a México no llega a salas, pero ¿por qué no? O sea, por qué hablar de esto? Por qué la intención de Stanley de decirlo, lo saco del contexto de los 80s, de los 90s, Exacto, bueno, y del lo siglo traigo a la pasado, actualidad. y lo traigo a la actualidad, ¿no? En donde ya vemos que aparte los personajes tienen acceso a otro tipo de, no solo de tecnología, porque evidentemente tienen smartphone, porque evidentemente tienen computadora, tienen coche, tienen todo, sino también tienen otro tipo de pensamiento, ¿no? Que se aleja Exacto. un poco del que podía ser que Sí, tuvieran muy en el siglo. práctico, ¿no? Muy así como de, claro, me meto a internet y lo resuelvo, llamo y lo resuelvo, voy a la ciudad y lo resuelvo. Y de repente te muestran que no, que un ente extraño puede venir y cambiarte la realidad y dejarte, Claro. pues sin capacidad de moverte para ningún lado. Quiero retomar tantito lo que mencionabas del color, porque se me hace interesante la cuestión de que hayan logrado recrear este tono particular de violeta, digamos, que pusieron para la película, porque es bello y esto tiene relación con el sentido de la historia en el que esa podredumbre que trae el color que cayó del espacio va modificando las cosas que hay alrededor y las vuelve bellas. Tanto en el texto como en la película se ve que las flores, ¿no? Se van poniendo bonitas, que las frutas son más grandes. Y tanto en el texto como en la película, cuando prueban esas frutas que son bellas, ¿no? En apariencia,
las muerden y saben a madres, ¿no? O sea, horrible. Entonces, este sentido es como de la apariencia bella que te atrae, ¿no? Y que piensas que trae vida y belleza, pero en el fondo es podredumbre y muerte, ¿no? Tanto en el peli como en la peli como en el texto. Claro. En la peli se ve como Nicolas Cage agarra como un durazno enorme, ¿no? Lo muerde y lo escupe y a partir de ahí se empieza como a desesperar y a volver loco, ¿no? Y entra la esposa y lo ve y dice como, ¿qué pasó? Pero que Lo la esposa muerde y lo también ya. escupe, sí, lo muerde Claro. y lo escupe. Y aquí, a partir de esto que mencionamos de la locura, pues podremos ya empezar a comentar cómo se destruye la familia, ¿no? Porque a mí me parece magnífico el punto en el que la madre está cortando fruta o algo para la comida y se vuela 2 dedos. Ese creo que es el primer momento en el que ya dices, ok, esto ya se convirtió de una peli de misterio allá en otro género, digamos, que podría ser body horror. ¿Tú qué piensas? Sí, bueno, nada más regresando un poco a lo que mencionas del color que escogieron para la película, también me parece un elemento genial. Para mí sí está entre un rosa, violeta, magenta, no sé, tampoco soy especialista, ahora sí que no soy diseñadora, pero me parece muy interesante que el color magenta, de hecho, es un color que no puede ser generado en una sola longitud de onda lumínica. O sea, es un color que no existe en el espectro de luz visible y yo creo que de hecho por eso seleccionan este tipo de tonalidad para la película, ¿no? O sea, ya de hecho, es interesante porque en algún momento creo que pensaron en hacerla en blanco y negro, precisamente para ser fieles en esto al relato, ¿no? Si no se menciona un color, lo haces en blanco y negro y no hay problema, ¿no? Se queda el misterio, pero yo creo que la elección que hicieron a nivel también de efectos digitales, efectos prácticos y lo que mencionas, el uso de prótesis para body horror, o sea, que evidentemente nos recuerda a muchísimas películas, entre ellas, obvio, está La Cosa, ¿no? De John Carpenter. O sea, este homenaje que le hace cuando, perdón ahí por lo que voy a decir, el spoiler, pero de repente llega un momento en donde esta cosa de color ya se va así apoderando de todo y como que se mete a las alpacas y todas las alpacas se vuelven una sola alpaca. Y, o sea, es imposible en ese momento no pensar en John Carpenter, ¿no? Y en muchas otras películas, obviamente, porque aparte, cabe resaltar que no es la primera vez que habían tratado de hacer una adaptación del relato al cine, ¿no? Sí. Entonces creo que sí, o sea, creo que también es un uso espectacular de eso, de los efectos digitales, de los prácticos, del body horror. El body horror está muchísimo en la película, esta escena también horrible en la que de repente el hijo y la mamá se fusionan y se vuelven un solo ente horrible, sí. Que aparte... Y los sonidos que hace. Es muy particular eso que en muchas partes no te lo muestra, sino que solo lo estás escuchando y estás escuchando un chillido como de bebé. Sí, está cañón. Entonces les quedó buenísimo, buenísimo. Sí. Bueno, quería hacer un último comentario con lo del color, ya para dejar en paz el color. Sí, es muy chido lo del color. Sí, que también es intrigante el hecho de que ese tono en particular que hayan elegido para la película, pues únicamente lo pueden hacer obviamente a computadora, ¿no? Entonces el hecho de que tú no lo puedas ver en la naturaleza, ¿no? En la vida real y que solo esté ahí en un ámbito virtual, te vuelve a llevar al mismo punto, ¿no? ¿Qué tanto conoces y qué tanto no has visto simplemente porque no se te ha presentado, ¿no? ¿Qué otros colores podrían estar ahí existiendo que no hemos visto todavía? O cosas, ¿no? O cosas, seres, exacto. o sustancias Virus. como en esta, o sí, coronavirus. de ahí la relevancia, ¿no? De lo que decías, ¿por qué hacer una peli como esa en este año, sí. ¿no? En esta época? Porque nos habla también ¿no? Nos habla también a nivel ontológico. O sea, sí, hay cosas que no conocemos y que son científicas, ¿no? Que existen, pero pues afuera, que no habíamos vivido. Sí. Y que aparte me encanta este personaje del viejito en la película porque tiene que ver con lo que estás diciendo ahorita. Creo que es en alguna escena verán que ya está volviéndose loco, entonces dice que él es una de esas personas que no son escépticas, que saben que cayó el meteorito y que probablemente algo muy malo ya está pasando. Y entonces él empieza a decirle a Ward, a uno de los personajes, como que lo que está dentro está afuera, ¿no? Lo de que está arriba está abajo, que es este tipo de frases como completamente tradicionales que vienen de
culturas milenarias. Entonces creo que lo relevante de esta película es en sí, el planteamiento aunque sea un relato que se escribió en 1927, evidentemente siempre está la cuestión de hay cosas afuera que no conocemos, pero también adentro que no conocemos, ¿no? Entonces esta metáfora de algo que se arrastra y poco a poco va dominando la mente y el cuerpo de una persona, ya llamémosle enfermedad, llamémosle padecimiento mental, llamémosle como quieras que lo llamemos, sigue tocando y evidentemente por eso Lovecraft es fenomenal, ¿no? O sea, es uno de los miles de temas que hacen que Lovecraft sea tan vigente, porque evidentemente esto no cambia, ¿no? O sea, no importa que estemos en el 27 o en el 2019, o simplemente siempre va a haber esto que nos va a hablar como seres humanos. Entonces, creo que ya podemos ir a las preguntas, ¿no? Sí, sí, para que quede tiempo. Excelente charla a los dos, a Maelstrom. Este tipo de charlas son las que a nosotros nos gustan, las que el core del círculo Lovecraftiano nos gusta la discusión. Está buena la plática. Así es, Daniel. Pues mira, vamos a comenzar con una pregunta de Alicia Chapa. Alicia nos mencionaba acerca del horror de Dunwich. Básicamente, que se hubiera podido adaptar mejor, a lo mejor, no lo sé, elaboren ustedes. Pues mira, ahí tenemos una gran noticia, porque no sé, yo me imagino que muchas personas de aquí también lo saben, pero la productora que hizo Color Out of Space, que de hecho es la productora, se llama Spectre Vision, y es de Elijah Wood. Elijah Wood es Frodo, para El Señor de los Anillos. Ya está, me parece, trabajando en una adaptación del horror de Dunwich. Y me parece que de hecho tienen planeado hacer pues una serie de películas del universo Lovecraftiano. Entonces, yo creo que es más difícil adaptar el Dunwich, ¿no? Pero... Y bueno, era un poco lo que comentábamos antes, que cuando vean la peli se darán cuenta de que este personaje, el ingeniero, queda vivo al final y es el que puede narrar la historia, porque muy posiblemente, no sabemos, sea el personaje conector de las tres historias. Si logran producir las tres pelis, posiblemente sea este personaje el que continúe, ¿no?, con la narración. Entonces sí, de hecho, tal vez incluso Richard Stanley es el director de las siguientes también. Entonces estamos muy emocionados, es una gran noticia para todos los que leemos y que nos encanta Lovecraft, porque parece que van a venir más películas pronto. Y eso, si ya lograron, ¿no?, adaptar esta, y yo creo que lo lograron bien, ¿no? Sí, con algo que no sabías cómo iba a ser visualmente, y lo lograron. Yo creo que lo van a seguir haciendo bien, esperemos que sí. Sí. Claro que sí. Bueno, de hecho, qué bueno que lo mencionan, porque el escritor que nos acaba de dar la entrevista, Matt Ruff, el escritor de Lovecraft Country, le preguntamos eso, de que a ti te importa o no cómo se adapta tu novela, y dijo, mientras sea a lo mejor fiel a la idea, que hagan lo que quieran y que tenga una historia de su propio criterio, ¿verdad? Eso se me hizo muy interesante. Sí. Nos pregunta Héctor Muñoz, ¿qué creen que le faltó a la película? A ver, tú primero, Sam. ¿Qué opinas? Okay. ¿Qué le faltó? Mira, si estamos hablando de qué le faltó en una comparación entre el relato y la película, yo creo que nada. Y creo que se tiene que tomar con cuidado en mi comentario, porque no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, ¿no? Sin embargo, creo esto, o sea, yo considero que evidentemente el tipo de narración entre literatura y cinematografía es completamente distinto. Creo que es una adaptación muy honorable. Sin embargo, creo que la película peca al principio de ser bastante lenta y de que las actuaciones se ven un poco forzadas. O sea, por ejemplo, no te crees tanto que sean una familia, ¿no? Como que también este tipo de actuación de Nicolas Cage con otras de las actrices como Madeleine Arthur o Joely, como que se ve un poquito forzado. Entonces, por eso tal vez no le daría el 10 a la película, pero fuera de eso, para mí es neta muy digna. O sea, véanla. ¿Tú, Dani? Yo sí, lo mismo. Los primeros 20 minutos tal vez de la peli pudieron haber avanzado mucho más rápido. Los diálogos me parecen un poco forzados. Y yo tal vez en un inicio no me encantó el hecho de que estuviera situada en una época actual, pero bueno, ya comentándolo y demás, ok, lo dejaría así. Entonces sí, yo creo que yo hubiera puesto muchísimo antes la caída del meteorito y ya mostrar lo que fue la locura y la muerte, que hacerlo
tan después. Y algo, otro elemento rapidísimo que nos habíamos dicho que estaba en el cuento y no estaba en la película y que era interesante, para mí no falta, pero Dani, por ejemplo, argumentaba que sí faltaba, era un poco la cuestión más científica, que sabemos que para Lovecraft también era importante a veces, ¿no? O sea, esta parte en donde menciona que de hecho se llevan un pedazo del meteorito a un laboratorio y ahí lo investigan, lo someten a diferentes pruebas, toda esta parte no se ve en la película, ¿no? Simplemente por el bienestar de la narrativa se lo llevan. Entonces, eso podría ser. Yo creo que la siguiente pregunta, que es de Alicia Chapa y Steven Arboleda, son dos, pero podríamos juntarlas en una, porque Alicia pregunta, ¿cuál peli de HPL les gusta más de las que se han adaptado a la pantalla o a lo mejor a cortos? Incluso aquí podemos meter varias cosas, a lo mejor hasta podríamos irnos hasta videojuegos. Y Steven Arboleda nos dice, ¿cuál película de H.P. Lovecraft les gustaría que se adaptaran? Entonces, ¿cuál es la que más les ha gustado y cuál de ustedes quisieran ver en la pantalla? Yo quisiera ver, sin duda, la de Dunwich, del horror de Dunwich. O sea, eso es, o sea, sin pensarlo. Y aquí, de una película a mí que me gusta, que está basada también en un texto de Lovecraft, probablemente voy a decir un pecado, porque creo que no es una película muy querida, pero a mí me gusta mucho la de The Curse, de 1987, que de hecho también es la del color de Out of Space, del color que cayó del cielo, ¿no? Es una adaptación del mismo relato, pero es una cosa muy desagradable, muy incómoda de ver. Eso sí es completamente gregaria, ¿no? En una granja. Entonces, a mí me gustó mucho esa película, pero porque simplemente me hizo sentir, a diferencia de esta adaptación de Richard Stanley, que es bellísima, ¿no? Y que es una experiencia verlo y la música es impresionante, esa, la otra es sórdida, así mal, sucia. Entonces, para mí es una película bastante decente. Esa o la de Resonator, From Beyond, ¿no? From Beyond también me parece una gran película. ¿Tú, Dani? Yo vi hace mucho una adaptación o algo así del Necronomicon que me gustó mucho, pero la vi hace ya mucho tiempo. Voy a buscar de qué año es y quién la dirigió, porque también deben haber varias versiones, pero esa me gustó mucho. Y no sé si haya alguna adaptación de Los sueños en la casa de la bruja, pero es una historia que me encanta. Entonces, si tienen por ahí algún corto, una peli decente que se haya adaptado de esta historia y ver a Brown Jenkins por ahí, me encantaría. Sí, dice Marina. Muy bien, vamos a pasar con una pregunta, Paida Jamaica. Ella nos pregunta, esto va por ustedes, porque esto es lo que ustedes estudiaron y es a lo que se dedican. Dice, ¿creen que podría adaptarse el concepto teórico, conceptual de Lovecraft en otro sentido? ¿Reevaluar el escrito y ser construido de otra manera? Okay. Está un poquito complejo, pero sí entienden la idea. Vamos a tomar, por ejemplo, este cuento, todo lo que nos dice este cuento. ¿Creen que se pudiera adaptar de otra manera? Se hizo en la película, pero la película sí es fiel a la idea del libro. A lo mejor, ¿cuál es el color? O sea, denme una explicación más científica, más racional. ¿Quieres empezar? Gracias, Amsi. Yo pienso un poco en esta experiencia del 4D en las salas de cine y aprovechando como la tecnología que tenemos ahora, lo pensaría por ahí. Ya les comentábamos de esta escena en donde no ves cómo está todo el cuerpo de la madre junto con el hijo ahí, sino que lo escuchas y eso te da otra concepción totalmente distinta, otro terror distinto. Yo lo adaptaría, pensaría la adaptación por ahí, por experimentar todos los sentidos, sonoro, sensitivo, visual, olfativo, ¿no? No sé a qué olería, por ejemplo, estar en esa granja, ¿no? Con el color. Entonces, si la tecnología nos pudiera, pues, aportar la experiencia, yo creo que estaría genial y que podrías experimentar otras cosas completamente distintas y otros terrores que nada más verlo, ¿no? Imagínate oler a qué olería ese violeta que eligieron ellos. Eso me encantaría mucho. Yo la verdad es que voy a contestar lo que creo que pregunto. Lamento si no comprendí bien la pregunta para la persona que nos las escribió. Creo que creo que es imposible adaptar una historia de Lovecraft a otro formato. Es imposible. En el sentido de que si vamos a ver esa adaptación, ya sea lo que sea, ¿no? Puede ser hasta una obra de teatro, una película, lo que sea, un concierto, como tratar de hacer canciones que tal vez estuvieran dentro de eso. Es imposible por el simple sentido de que la literatura es un lenguaje completamente único, ¿no? Entonces no hay manera de
de llevar ese tipo de narraciones a otros. Hay intentos y están muy bien, y no digo que sean mejores o peores, sin embargo, creo que algo muy sano es ir a ver una adaptación sabiendo que evidentemente no te vas a encontrar con lo mismo, ¿no? Porque mucha gente es como de, no, pues es que leí el libro y me gustó más el libro. Pues es que creo que no es tan como vigente esa discusión, ¿no? Como si es mejor un libro o una película, porque son dos tipos de idiomas, lenguaje, de ¿no? lenguajes Distinto, sí. distintos. Sí, perdón, Sí, más que idiomas. totalmente. Sí, dos lenguajes. Uh-huh. Muy bien, miren, durante esta transmisión, no sé si lo han estado viendo, aquí el debate en Facebook Live se ha centrado mucho en el color. Nos decía hace rato Isabel, el color en la película no le hace justicia. Bueno, ya tocaron un poco el tema, pero varios preguntaron qué color hubieran elegido ustedes, cuál es el color que cayó del espacio. Cuando yo era niño, nada más rápidamente, en la primaria nos pusieron una historia de esas que venían en los libros de la SEP que se llamaba Mi amigo Mukum. Que era un marcianito que llegaba a la Tierra y decía que tenía una ropa de un color que no existía en la Tierra que se llamaba Pax Pax. Se me quedó muy grabado. Yo soy bien daltónico, yo no distingo el verde del café, así que para mí, si me dices este color nunca lo he visto, yo diría, bueno, pues yo tampoco. Pero díganos, ¿le hace justicia o no? ¿Ustedes qué color hubieran elegido? Magenta, pues morado. yo creo que sí, como podrán ver, yo soy neta muy pro, pro esta adaptación, o sea, yo creo que lo hizo muy bien. Yo tal vez, y eso hubiera sido una decisión muy conservadora de mi parte, pero yo tal vez sí lo hubiera dejado en blanco y negro precisamente para no meterme en esta cuestión de qué color es el color, que no sabemos, ¿no? Pero yo creo que fue muy arriesgado para Stan Lee escoger el magenta y creo que fue una gran decisión para mí. Uh-huh. Sí, híjole, yo también. Yo también, a lo mejor hubiera pensado en, híjole, en un Tal vez un tornasol, verde. pero a lo mejor sí, ¿no? Un verde fosforescente, pero eso ya Sí, está muy como, choteado, pero muy, sí, muy igual, ¿no? Alien, Alien, ajá, Ridley sí. Scott, no, ya está muy choteado. Sí, no. Y yo me quedo con esta cuestión de que fuera bello, de la importancia de que fuera bello, porque es importante, pues, en la historia, que te atraiga para después darte cuenta de que no, de que detrás de eso hay locura y muerte. Entonces, a mí se me hace un color muy bello, muy, muy bello. Entonces, yo creo que fue Sí, es muy muy atinado. Yo atractivo. no le pondría tampoco otro. Sí. ¿No? Que Y aparte viene como mucho, sí, mercadológicamente, no, o sea, es que la aparte quieres eso, ver. ¿no? Exacto, o sea, hablábamos Dani y yo que es un color, o sea, es como un rango de colores que atraen muchísimo a la gente, o sea, hay gente que tal vez no le gusta Lovecraft, que jamás sabía ni siquiera que existía este relato, pero que quiere ver la película solo por el póster, ¿no? Claro, O ves el póster y dices, wow, solo va a por ser el una tráiler. experiencia Entonces, visual. Y sí, sí. como Mandy, ¿no? Como Daniel Isn't Real, como todo este tipo de películas que de hecho está sacando Spectrevision, que están un poco centradas en este tipo de estética con estos colores. Y yo por eso pienso que lo hicieron muy bien. Pero bueno, Sí, ahorita estaría bueno que leemos los... dijeran ellos, ¿no? ¿Qué Sí, color ahorita le leemos hubieran los puesto ellos? comentarios, a ver qué Por dijeron. cierto, sí, comenten ahí o envíen también antes de que se nos acabe el tiempo, visiten el Facebook de Maelstrom. Ahí Sí. ellos se dedican a estos análisis que a todos nos gustan. ¿Cómo están en Facebook? Nada más como Maelstrom. Maelstrom Maelstrom. MX. Ok, Estamos nosotros ahí también estuvimos. en Twitter Y en y en Instagram. Instagram, Uh-huh. Maelstrom MX. Muy bien. Pues miren, yo creo que pasamos a una última pregunta. Esta de hecho nos la mandaron por acá. Decía, está muy general, pero pues bueno, es a lo que ustedes se dedican. Ustedes no nada más analizan el color que cayó del espacio, ustedes analizan un montón de películas y libros. Dice, ¿cómo creen que ha cambiado las preferencias del público en las décadas recientes? Vamos a pensar que nos está preguntando de películas De o películas, ¿no? literatura en general, ¿verdad? No Sí. sé. Yo creo que evidentemente, y por eso es que esta película es un acierto, porque yo creo que la tendencia es que sí estén siendo películas mucho más rápidas, con mucho más acción, con colores como que sea una experiencia en sí, ¿no? Siempre ha sido evidentemente un valor que se note la calidad cinematográfica, ¿no? Que sea una música envolvente, que los efectos sean dignos o que al menos estén bien, ¿no? Porque a veces de repente ves otras películas y dices como ese CGI estuvo horrible, ¿no? Pero eso, que sea impactante, que sea atractivo visualmente, que las actuaciones sean creíbles. Entonces, es algo que siempre ha gustado en el cine, pero creo que ahorita muchísimos están haciendo este tipo de historias, de cuestiones ontológicas, ¿no? Que tengan este tipo de estética que nos presenta Color Out of Space. Uh-huh. Y Sí, literatura,
Yo lo pienso en cuanto a todo el nuevo terror que se está haciendo, por llamarlo así, con Midsommar, con Hereditary y todas estas, que ya no es el jump scare, sino un terror más psicológico, con más fondo, ¿no? Con personajes redondos y demás, que son historias a final de cuentas que te llegan, ¿no? Y que se te quedan en la mente y que tú recomiendas. Porque otro tipo de películas más comerciales y así, pues se te olvidan y ya, no pasan a la historia. Entonces, creo que este tipo de propuestas como Color Out of Space se arriesgan por una estética que ya había sido explorada, ¿no? Como el body horror, y que aún así dijeron, no, sí, no hay otra forma de tocar esa médula, ¿no? De miedo en la gente que con una escena así de grotesca, ¿no? O con un color de este tipo que era imposible de imaginar. Entonces, solo así, solo con historias que se arriesgan, creo que el gusto de la gente se va como por ahí, por ese camino. Y quiero pensar que a partir de ahorita, ¿no? A partir de todas estas tendencias de nuevo terror, la gente va a buscar ese tipo de historias después. Sí. Pues muchas gracias. Algunas palabras para la gente que los está siguiendo, que hagamos que crezca Maelstrom, que nos agreguemos más a su grupo. Sí, claro, los invitamos a estar ahí, a pasar a nuestras redes sociales. La verdad es que es un trabajo y nosotros estamos muy felices de estar aquí con el Círculo, estamos muy agradecidos de la invitación porque sabemos lo muchísimo que cuesta como a veces sostener un proyecto, pero lo hacemos con muchísima pasión, nos encantan estos temas, ¿no? Estamos todo el tiempo subiendo ahí qué noticias, ¿no? Reseñas, análisis de películas, análisis de cuentos, entonces estamos en Instagram, Twitter y Facebook y también invitamos a la gente a que nos sigan y a estar mucho más cerca del Círculo, que siempre hace cosas increíbles, ¿no? Como todo este homenaje a Lovecraft. Sí, muchísimas gracias por la invitación. También queremos invitarlos a eso, a que se unan al círculo de lectura que tiene el Círculo Lovecraftiano cada viernes, que se unan, que lean los textos. Nosotros también recomendamos tanto películas como textos, que generalmente intentamos ponerles el link para que se unan a la conversación, porque lo que importa es eso. No, sí, no nada más por recomendar, sino realmente aprender algo de todas estas historias, porque tenemos eso en mente, ¿no? Que nosotros aprendemos lo que somos como género humano a partir del horror, que es pues una expresión artística. Entonces nos gusta reflexionar a partir de entonces y pues obviamente los invitamos. Es para nosotros un honor enorme estar con Círculo hoy y con todas las personas que se tomaron el tiempo de estar con nosotros en esta charla. Muchas gracias. Súper. Pues muchas gracias a ustedes, a Samantha y a Daniel. Claro que estaremos siguiendo lo que sigan compartiendo ahí en las redes sociales. Les recuerdo que mañana tenemos a dos invitados de lujo. Están el doctor Jesús Navarro Estefanón, que nos va a dar la charla el Caballero de Providence. Y vamos a tener al poeta Luis Jorge Bone. Es un gran reconocido en la cultura de los poetas aquí en México. Y pues a partir de las 7 ya saben que los esperamos. Muchas gracias a los que estuvieron en esta transmisión y seguimos platicando. Muchas gracias. Conéctense mañana. Bye.